¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar el tema progresiones temáticas. ¿Te preguntaste alguna vez qué es una progresión temática? Si no tienes idea, no te preocupes. Enseguida lo voy a dar a conocer. Progresión temática. Dice, todo texto se define entre otras cosas por tener unidad semántica. Es una de las condiciones fundamentales para que exista coherencia. Esto quiere decir que posee un tema que continúa y se desarrolla a lo largo del texto. Además de esta continuidad temática, es necesario que la información que se da del tema vaya progresando. Y te preguntaste qué cosa es un tema y qué cosa es un rema. Si no lo sabes, enseguida lo voy a dar a conocer. Un tema es todo aquello de lo que se habla y abarca la información conocida por el lector. Por otro lado, un rema es la información nueva que se va aportando poco a poco a lo largo del desarrollo del texto. Ahora que ya sabemos qué es un tema y qué es un rema, es momento de saber cuántos tipos de progresión existen. Tipos de progresión temática. Cuando hablamos de tipos de progresión temática, básicamente nos estamos refiriendo a tres tipos: la progresión con tema constante, la progresión en cadena o lineal y la progresión derivada de un hipertema. Comencemos con la primera. Progresión con tema constante. Consiste en asignar a un mismo tema distintos remas en los diferentes enunciados. El tema puede ser reiterado en cada enunciado, ya sea repitiendo el mismo ítem lexical o a través de un sinonimio textual. Puede aparecer elidido, pronominalizado o estar presente en la terminación verbal. Ahora veamos un ejemplo. Aquí tenemos un texto titulado Los insectos y dice: los insectos son la clase más numerosa del reino animal. Se calcula que existe alrededor de 1 millón de especies. Los insectos se distribuyen por todo el mundo, desde las regiones tropicales donde hay altas temperaturas hasta los polos donde las temperaturas son muy bajas. Los insectos viven en lugares secos y también en aquellos con gran humedad. Algunos insectos viven en la tierra y otros insectos en el agua, tanto en el agua dulce de ríos, arroyos y lagos como en el agua salada de mares y océanos. Si te diste cuenta, en cada enunciado de este texto se informa sobre los insectos, idea que se explicita previamente en el título y que se supone conocida por el destinatario, es decir, el enunciador parte de la idea de que el destinatario ya sabe o ha visto alguna vez un insecto. Ahora, ya que vimos la teoría de lo que es una progresión con tema constante, nuestro esquema quedaría de la siguiente manera, así. Si recordamos la teoría de la progresión con tema constante, nos dice que el tema está o puede tener diferentes remas, como se puede ver. El tema 1 puede tener rema 1, rema 2 o rema 3. Y si ahora aplicamos el esquema de la progresión constante al texto de la lectura titulada Los insectos, quedaría de la siguiente manera. Sabemos que nuestro tema 1 trata de los insectos. En esta parte debemos de recordar el concepto de rema, que era la información nueva que se va aportando poco a poco a lo largo del desarrollo del texto. En ese sentido, podemos decir de qué se dice de los insectos, qué es la información nueva que se va a decir. Tenemos rema 1, dice, son la clase más numerosa del reino animal. Se calcula que existe alrededor de 1 millón de especies. ¿Qué cosa se dice de los insectos? Tema 1 nuevamente. Dice, se distribuye por todo el mundo, desde las regiones tropicales donde hay altas temperaturas hasta los polos donde las temperaturas son muy bajas. Tema 1. ¿Qué se dice de los insectos? Se dice que viven en lugares secos y también en aquellos con gran humedad. Ahora que ya sabemos que es una progresión constante, pasemos al siguiente tema. Progresión en cadena o lineal. Se da cuando la información nueva o rema en un enunciado se convierte en la información ya conocida o tema del siguiente. En otras palabras, el rema de una oración o de un párrafo pasa a ser el tema de la siguiente unidad. Ahora veamos un ejemplo. Aquí tenemos un texto titulado La energía solar. Dice, en el Sol ocurren numerosas reacciones nucleares.
Es de ellas que se desprende la energía. La energía solar viaja por el vacío en forma de ondas magnéticas hasta diferentes planetas. A esto se le llama radiación solar. Ahora que ya vimos la teoría de lo que es la progresión en cadena, nuestro esquema quedaría de la siguiente manera. Al tema 1 le vamos a asignar o va a tener un rema 1 y este rema 1 se va a convertir en mi tema 2. En mi tema 2 va a tener un rema 2 y mi rema 2 se va a convertir en mi tema 3. Mi tema 3 podemos asignarle o darle un rema 3 y así sucesivamente dependiendo del tipo de texto. Ahora, si aplicamos el esquema de la progresión en cadena o lineal a la lectura anterior titulada de la energía solar, quedaría así. Si tú recuerdas, en la primera oración decía, en el Sol ocurren numerosas reacciones nucleares. ¿Qué quiere decir esto? En el Sol se convertiría en mi tema 1 y ocurren numerosas reacciones nucleares, vendría a ser el rema o rema 1. En la siguiente oración sería de la siguiente manera. Es de ellas, de las reacciones nucleares, que se desprende la energía. Pero como ya habrás podido darte cuenta, el rema 1 ahora se ha convertido en mi tema 2. Es por eso que la oración completa sería de la siguiente manera. Es de ellas, de las reacciones nucleares, que se desprende la energía. Este fragmento que dice que se desprende la energía vendría a ser mi rema 2. Ahora que ya entendemos que es una progresión en cadena o lineal, pasemos al siguiente tema. Progresión derivada de un hipertema. Se parte de un hipertema para descomponerlo en partes y tematizar cada una de ellas. El hipertema generalmente se ubica al comienzo del texto, pero puede estar ya sobreentendido. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos una lectura titulada Los insectos. Dice, los insectos se caracterizan por tener el cuerpo segmentado, dividido en 3 partes. Analicemos esta parte, ya que de acuerdo a la lectura, ya me está adelantando que el insecto está dividido en 3 partes. Entonces, mi hipertema vendría a ser esta parte. En la cabeza se encuentran las antenas, los apéndices bucales y los ojos. Desde el tórax salen 3 patas. Si la especie tiene alas, también salen del tórax. En el abdomen está el aparato digestivo y los órganos sexuales. Y como ya sabemos que es una progresión derivada de un hipertema, entonces nuestro esquema va a quedar de la siguiente manera. El tema o hipertema va a estar dividido en subtemas. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, dependiendo del tipo de texto que sea leído o sea analizado. Cada subtema va a tener un rema respectivo. Y si lo aplicamos al texto anterior, que ya dimos lectura acerca de los insectos, sería de la siguiente manera. Nuestro hipertema vendría a ser las partes de un insecto. Y si observamos nuestro esquema, lo voy a dividir o se va a dividir en 3 partes de acuerdo a la lectura. El subtema 1, subtema 2 y subtema 3. El subtema 1 me habla de la cabeza, el subtema 2 del tórax y el subtema 3 del abdomen. Cada uno tiene sus respectivos remas. Como el subtema 1 me habla de la cabeza del insecto, entonces el rema será el siguiente, de que en la cabeza se encuentran las antenas, los apéndices bucales y los ojos. En el subtema 2 está hablando del tórax. El rema respectivo sería de que en el tórax o del tórax salen 3 patas. Si la especie tiene alas, también va a salir del tórax. El subtema 3 está hablando del abdomen. El rema sería de que en el abdomen está el aparato digestivo y los órganos sexuales. Conclusión. En conclusión, la progresión temática se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en un texto. La progresión temática te permitirá redactar textos más fluidos y dinámicos. Te permitirá desarrollar los temas de tu elección bajo los esquemas presentados, aportando siempre información valiosa según la intención que tú pretendas transmitir. Bueno, he llegado a la conclusión de esta presentación. Espero que haya sido de tu agrado. Gracias por la atención prestada.